¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Andrés Flores. Soy pastor en la ciudad de Chicago y director de plantación de iglesia con la Conferencia de Illinois aquí en este estado. Ya llevamos algunos años plantando iglesias en el área suburbana y en el área urbana aquí en este estado y en esta ciudad. Nos da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto poder unirme a este ministerio este fin de semana, este sábado. Fue muy interesante la propuesta que me hicieron Bunny y James de poder unirme a ustedes este fin de semana en su canal de YouTube, me parece. Estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo en su ministerio en la Ciudad de México. Originalmente soy de la Ciudad de México, así que esto fue interesante, particularmente para mí, escuchar lo que ustedes están haciendo allá en la iglesia de Narvarte y con Enciéndela. Llevo ya algunos cuantos años estudiando este tema de urbanizar el evangelio en las ciudades. Y hay muchas razones por las cuales esto es relevante para mí. Como les menciono, soy de una ciudad y siempre Dios me ha llevado a las ciudades. Siempre mi ministerio ha estado, Dios me ha estado llevando a las ciudades. Ahora, quería comentarles 3 puntos, 2 o 3 puntos, para que ustedes los vayan pensando y reflexionando acerca del tema que vamos a comentar. Los líderes me comentaron que deseaban que conversáramos sobre el tema de cómo hablar del cristianismo, del evangelio, de la persona de Cristo en el contexto urbano en estas épocas posmodernas. Hay muchas personas, filósofos y expertos que ya están comentando que inclusive la cosmovisión posmoderna también ya está quedando detrás, que estamos entrando en una nueva etapa, más allá de lo que ellos le llaman, más allá del significado, más allá inclusive de que cada persona hace su propio significado, todavía más allá de eso. No creo que todavía la mayoría de los jóvenes, de los millennials o de los que pertenecen a la generación Z están muy afectados por esta nueva etapa del postmodernismo. Pero hay 2 o 3 aspectos que les quiero invitar a reflexionar que creo que son muy fuertes y muy importantes y que voy a estarlos mencionando el sábado. Okay. El primero es el tema de la identidad. La Biblia, las Escrituras, la cosmovisión presentada por el Evangelio nos propone una idea de Dios de cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es que fuimos creados por Dios, somos la creación de Dios, y aunque esa creación fue de alguna manera afectada por la entrada de la desobediencia y del pecado de nuestros primeros padres y también por parte de nuestras elecciones y de nuestras tendencias, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Es el concepto o la doctrina de la imagen de Dios, y nuestra identidad primariamente es ser hijos e hijas de Dios, la creación de Dios por derechos de su creación y por derechos de su redención a través de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Ahora, la verdad es que este tema de la identidad ha sido comprendida por diferentes personas a través de la historia. Y hay tres versiones de este tema de la identidad que históricamente se han promovido dentro de los círculos cristianos. La primera es la identidad tradicional. La identidad tradicional era la identidad que dependía de lo que la sociedad y la iglesia y tu familia enforzaban o enfatizaban hacia el individuo. Así que los individuos se veían de alguna manera sin ninguna opción en cuanto a escoger una identidad alternativa, porque era una identidad colectivista. Así que tú te conformabas a esa identidad debido a lo que tu familia, tu iglesia, tu ciudad
tu denominación te conformaba. Y esto no estoy hablando de 1900, principios del siglo XX. Esto viene viene desde la época de la fundación de la Iglesia Cristiana. Definitivamente a través de la Edad Media y del Renacimiento, esa identidad fue la identidad que prevaleció. El héroe en esa identidad es aquel o aquella persona que se sacrifica por el colectivo. Así que esa es una identidad. No estoy poniendo valor bueno o malo, sencillamente esa era la identidad tradicional. La segunda fase del tema de la identidad históricamente es el tema de la identidad que tú descubres. Hubo una época a partir de 1960, la revolución de la liberación ideológica, sexual y de alguna manera la liberación de la religión en los 50, 60 y 70 que se dio a través de Estados Unidos y muchísimas connotaciones, pero el énfasis era, y todavía esta que les estoy mencionando, todavía se vivió hasta los 90 y a principios de los 2000, y la narrativa no era conformar tu identidad a las expectativas de los demás, pero descubrir tu identidad. Aquí el tema era que tú tenías que descubrir tu identidad a través de ver a ti mismo, encontrarte a ti mismo. La frase de que necesito encontrarme a mí mismo se hizo muy popular y ahora tú tienes que descubrir. Es como que la identidad no es algo que la sociedad te da, no es algo que tú produces, es algo que ya traes en ti que tú lo tienes que descubrir. Pero desde el 2010, 2012 hasta ahora hay una nueva versión de lo que significa tener una identidad. Y esa versión es diferente. Es diferente que la identidad tradicional, es diferente que la identidad que se descubre. Ahora el mensaje es, tú no descubres tu identidad, tú no adoptas una identidad que te es dada. Ahora el tema es, ahora tú creas tu propia identidad. Tú eres el arquitecto de tu propia identidad. No es algo que descubres, no es algo que está en ti. Es algo que tú creas, es tal vez más secular, tiene un tono de un deseo de menos trascendencia. No se trata de que trasciendas a un nivel de significado más profundo, más bien es que tú tomes completo y absoluto control sobre tu identidad y tú la defines. Porque todo lo que tú tienes en este mundo es los pocos 60, 70 u 80 años que tienes. Esto es todo lo que existe. Nacemos, crecemos, morimos y eso es todo, y por eso es que tú tienes que tomar el control de tu identidad. Así que tú creas nuevas identidades ahora. Ok, consideren estos pensamientos en nuestra conversación del sábado, porque el sábado voy a hablar de esto y voy a contrastar esas cosmovisiones con la cosmovisión de Dios, con la cosmovisión de las Escrituras y del Evangelio, porque el Evangelio, les quiero dar las buenas noticias, que el Evangelio hace algo mucho mejor que cualquiera de esas tres versiones. Es mucho mejor que la versión tradicional, que la versión que descubres y que la versión que tú creas por ti mismo. El Evangelio hace algo completo y absolutamente diferente. También el sábado, ahorita ya no voy a hablar de esto, pero el sábado vamos a hablar sobre las narrativas culturales. Vamos a hablar sobre las narrativas culturales. ¿Qué es una narrativa cultural? Una narrativa cultural es lo que en la cultura o en la sociedad normalmente se acepta como bueno, bello, deseable y ético. Vamos a hablar sobre las narrativas culturales. El tema de las narrativas culturales es casi paralelo con el tema de la identidad. Ahora, en la iglesia cristiana, en la iglesia adventista, no tenemos estas conversaciones, y creo que estas conversaciones son muy importantes tener, porque la gente está siendo moldeada. Su percepción en cuanto a la fe y en cuanto a la religión está siendo moldeada
de acuerdo a esas dos dimensiones, las narrativas culturales y las narrativas de identidad. Bueno, les quería dejar un poco de algunos de estos pensamientos para que ustedes pudieran procesarlos, y estoy ya muy emocionado de verlos el sábado. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos pronto.